Hola, buenos días. Bueno, el objetivo de esta clase es hacer una primera aproximación a la concepción del derecho en la teoría marxista. Eh, la idea es presentarles un esquema muy básico para que con ello puedan acceder de un modo más enfocado a la bibliografía sugerida y para una posterior clase presencial en donde podamos intercambiar, evacuar dudas y incluso hacer el esfuerzo de bajar la concepción teórica un poco compleja y abstracta a algunos ejemplos de la realidad. Voy a intentar hacerlo lo más esquemático y sencillo posible en dos ejes centrales que a mí me parecen relevantes. Previo a ello es necesario tener presente, por un lado, que definitivamente el derecho no fue un motivo central de la teoría marxista, no fue una preocupación central de Marx. La concepción jurídica en Marx aparece casi diríamos de un modo secundario, de un modo definitivamente no importante. Y por otro lado, es necesario recuperar algunos aspectos de la teoría general marxista. Nos interesa que recuerden, en primer lugar, esta idea, esta concepción de modo de producción, con su distinción entre estructura y superestructura. Recordemos que en la teoría marxista el modo de producción, ubiquémonos en este tiempo y espacio, pensaríamos en el modo de producción capitalista, está compuesto por una estructura que es la base material, integrada por los medios de producción, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y esa estructura, que es la base material, vuelvo a decir, determina una cierta superestructura en donde se encontrarían las instituciones, bueno, y particularmente el Estado y particularmente el derecho. El derecho y el Estado, que en Marx es un binomio que va junto, se ubican en la superestructura. Esto significa que la primera idea en torno al derecho en la concepción marxista es que al ubicarse el derecho con el Estado en la superestructura, este va a depender de la estructura. Recuerden ustedes que en la teoría marxista es la estructura la que en primera instancia determina la superestructura. Dicho en otras palabras, el tipo de Estado y el tipo de derecho que una sociedad tiene está determinado por su base material, es decir, por la estructura, es decir, por la configuración de los medios de producción, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En primera instancia, entonces, diríamos que el derecho está subordinado a la estructura, a la base material. Sin embargo, este análisis Marx lo complejiza y bastante, diciendo que hay un momento en el que ese derecho que en primera instancia estuvo determinado por la estructura, va a volver sobre ella para reforzarla. Entonces diríamos que el derecho y el Estado, en tanto integrantes de una superestructura al cual le ha sido determinada su modo, su forma, por la base material, por la estructura, asume ciertas características que van a permitir reforzar esa base material, que van a permitir, para decirlo de un modo más concreto, que los intereses que conforman esa base material se fortalezcan, se reproduzcan, perpetúen su forma. Esta cuestión la vamos a poder profundizar en la clase presencial, pero es la primera idea central de lo que podríamos decir de la concepción del derecho en Marx. En segundo lugar, me parece importante que tengan presente lo que serían para la teoría marxista dos características principales del derecho, dos características centrales. Marx va a hablar en distintos textos y, por supuesto, luego hay toda una construcción de la teoría post-marxista, de todos los llamados neomarxistas, en torno al derecho que se complejiza bastante más. Pero, en principio, lo que podemos encontrar en distintos textos marxistas
o de Marx concretamente, son los siguientes aspectos. Por un lado, el derecho en su característica represiva es aquel aspecto que hace que, primero que al derecho le hace ser tal. Recuerden ustedes que toda norma jurídica, para ser norma, tiene que tener prevista una sanción. Recuerden que cuando hablamos de norma legítima y legítimamente sancionada, el que posea, el que tenga esa norma, una previsión de lo que ocurriría en caso de su incumplimiento, sencillamente la sanción, es lo que le hace ser derecho. Si no, esa norma es de otro tipo, puede ser una norma moral, una norma de educación social, pero no sería derecho. Entonces, ese carácter sancionatorio que porta el derecho va de la mano con la idea de que el derecho en su alianza con el Estado tienen lo que se denomina el monopolio de la violencia legítima. Digamos, el Estado, amparado por el derecho, de la mano, en el marco que el sistema jurídico le aporta, es el único que tiene la posibilidad de ejercer violencia sin que ésta sea condenable, sin que ésta sea sancionada. Pensemos en cualquier tipo de figura del Código Penal, por ejemplo, el homicidio. El Estado puede ejercerlo en el marco de la normativización de la pena de muerte y deja de ser delito. La posesión por parte del Estado del monopolio de la violencia caracteriza ese Estado que se encuentra en la superestructura y al derecho. El derecho tiene entonces un fuerte aspecto represivo. Por otro lado, va a decir Marx, en realidad en el derecho encontramos algo que es todavía más fuerte aún, o que es más importante aún que el aspecto represivo, y que es su aspecto ideológico. Cuando hablamos de aspecto ideológico del derecho nos estamos refiriendo a una categoría marxista muy precisa y muy particular. Cuando Marx habla de ideología, se está refiriendo a una forma de distorsión de la realidad. Para decirlo con un ejemplo muy sencillo, si ustedes buscaran ahora en el diccionario de la Real Academia Española la definición de ideología, el diccionario va a decir ideología, en más o en menos aproximadamente, va a decir ideología es un conjunto de ideas. Bien, para Marx en realidad la ideología es un conjunto de ideas falsas, porque para Marx lo ideológico tiene su opuesto en lo científico. Para Marx la ciencia es el modo de acceder a la verdad y la ideología se opone a ella porque lo que hace es distorsionar la verdad. Que el derecho tenga un carácter ideológico hace que distorsione la realidad de las cosas y, por ejemplo, para decirlo de un modo sencillo, nos haga creer a todos o nos convenza a todos, por ejemplo, de que es imparcial o que nos convenza a todos de que somos todos iguales ante la ley. Va a decir Marx, eso es ideológico, eso no ocurre así. Años de historia y de desarrollo de las instituciones jurídicas pueden mostrar que no todos somos iguales ante la ley y que la ley y que el sistema judicial que la representa de ningún modo es imparcial frente a las disputas sociales que se juridizan, que se traducen en disputas en los tribunales. La idea de igualdad de la ley, de imparcialidad de la ley, de universalidad de la ley, es una idea ideológica, es una concepción ideológica, es decir, falsea la realidad. Esas dos características del derecho, la represiva y la ideológica, va a decir Marx, conforman el cuerpo central de lo jurídico en cualquier sociedad. Y va a decir, y algo muy importante, y con esto ya cerramos, que el segundo, que el aspecto ideológico es el infinitamente más importante. Va a decir Marx, en realidad lo represivo de la ley aparece de un modo subsidiario, porque su principal fuerza es ese carácter ideológico que nos convence a todos de una serie de cuestiones. La idea de que hay una legitimidad del derecho
que permite imponernos ciertas concepciones acerca del mismo que no son tales, o vuelvo a decir, que son distorsionadas, es lo principal, la principal característica del derecho, ubicado en esa superestructura que refuerza la estructura que inicialmente lo había determinado. Bueno, con esto estamos por ahora y nos veremos en la clase presencial. Hola, bueno, vamos a hacer una primera aproximación a la concepción del derecho en Émile Durkheim. La idea es presentarles un bosquejo, un esquema bastante básico, con la idea de de que ustedes puedan enfocarse mejor en la lectura de los textos sugeridos y de que después podamos en una clase presencial sí hacer algunos intercambios, profundizar y sobre todo evacuar dudas. Para poder avanzar en la concepción jurídica de Durkheim debemos tener claros y presuponemos en esta charla tres conceptos centrales de su teoría general de la sociedad. La idea de división social del trabajo, en primer lugar, la idea de conciencia colectiva y la idea de solidaridad. Por supuesto, tres categorías, tres conceptos que se correlacionan de un modo directo entre sí y que nos llevan a decir como primer característica de lo jurídico en Durkheim que para él, para el autor, el derecho va a ir asumiendo las formas que la solidaridad en una sociedad determinada asume. Porque si para Durkheim la solidaridad es ese tipo de cohesión social, ese vínculo invisible que mantiene unida a la sociedad, el derecho es lo visible de ella. ¿Sí? Podríamos decir entonces con Durkheim que la solidaridad es esa argamasa que une la sociedad, invisible, que tiene su explicitación, su forma de visibilidad en el derecho. Entender entonces que el derecho para Durkheim está en directa correlación con la solidaridad. Volvemos a la idea de solidaridad durkheimiana de la teoría general y vamos a encontrar que distingue por lo menos dos grandes tipos de solidaridad, que son la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, que se corresponden con formas societales diferenciadas. La solidaridad mecánica corresponde a un tipo de sociedad muy homogénea, en donde la división social del trabajo es muy básica, es muy elemental, y sobre todo en donde los vínculos sociales de las personas son estrechos a partir de esa idea de homogeneidad que el grupo social detenta. Podríamos decir que la falta de diferenciación de tareas conlleva a una unidad en lo cotidiano de la vida social. Se corresponde esto, en principio, con formas societales primitivas, de sociedades antiguas, precapitalistas, que vuelvo a decir, tienen poco desarrollada la diferenciación y en el que todos los sujetos, todos los individuos se asemejan bastante. Esta solidaridad mecánica se va a corresponder con el tipo de derecho que Durkheim denomina represivo. ¿Qué es el derecho represivo? Aquel formato jurídico que tiene su eje principal en el castigo, en la idea de la represión como forma de justicia. Está representado, Durkheim lo utiliza en algunos de sus textos incluso como ejemplo, en la famosa y antigua ley del talión, de ojo por ojo, ¿sí? La idea definitivamente para las sociedades actuales poco racionales, incluso poco utilitarias, de que quien lastima debe por castigo ser lastimado en igual medida. La idea de ese derecho represivo está sustentada en que en las formas de solidaridad mecánica las personas sienten una cohesión muy profunda producto de su homogeneidad y entonces la violación de la ley,
quien lastima a uno de los sujetos que integran la sociedad, nos lastima a todos. La violación de la ley produce efectos que son siempre para todo el colectivo. Y aparece allí una forma de identificación de los sujetos en el colectivo que traen por consecuencia esa necesidad de castigar. Por otra parte, de esto hay bastante más por desarrollar y deberíamos hacer el esfuerzo, para charlarlo en la clase presencial, de buscar algunos ejemplos para bajar a la realidad esa concepción tan abstracta. Por otro lado, la solidaridad orgánica, que se corresponde con formas societales más avanzadas, más complejas. Durkheim habla de formas más civilizadas incluso, en donde la división social del trabajo es mucho mayor, y eso hace que predomine en una sociedad la heterogeneidad. Las personas son sustancialmente diferentes. Las funciones que llevan adelante en la sociedad y sus tareas son sustancialmente diferentes. Eso hace que la cohesión social tenga características diferenciadas que en la solidaridad mecánica, porque se sustenta en la heterogeneidad y no en la homogeneidad como aquella. La idea de solidaridad orgánica se corresponde con una forma de derecho, con un tipo de derecho que Durkheim denomina restitutivo. Aquí empieza a imperar una racionalidad jurídica que hace hincapié sobre todo en lo utilitario de la sanción jurídica del ojo por ojo. Primero, no es útil, y segundo, en ningún caso ese tipo de represividad permite que la sociedad construya o vaya fortaleciendo sus propios lazos. Para esto entonces se piensa en una lógica de un derecho que debería tender a, diríamos, restituir las cosas al momento previo al que fue violada la norma o producido el daño. Diríamos, lo que el derecho debe hacer es que el daño producido se corrija, que la violación de la norma sea rectificada, y intentar llevar las cosas al momento previo a esa violación y a ese daño. Este derecho restitutivo se identifica fundamentalmente con el derecho contractual, el derecho de los contratos particularmente. Ahí Durkheim distingue según sea el derecho contractual o los derechos reales, habla de una restitución propia o impropia. Bueno, hace ahí algunas distinciones que no vamos a profundizar demasiado, pero nos interesa que quede muy claro cómo esta forma de derecho restitutivo es bien diferenciada de la otra forma de derecho represivo. En la primera impera la sanción, en la segunda impera la restitución. Este tipo de derecho, vuelvo a decir, se identifica con una solidaridad de tipo orgánica, de sociedades heterogéneas, con una división social del trabajo muy grande y con funciones muy diferenciadas de las personas dentro del entorno social. Si lo pensáramos en términos actuales, diríamos de algún modo que el derecho penal es el ejemplo de lo restitutivo, de lo represivo que se corresponde con la solidaridad mecánica, y el derecho civil es el paradigma de lo restitutivo que se corresponde con la solidaridad orgánica, esto en categorías de Durkheim. Aparte de este esquema hay una vueltita más, es bastante más compleja el encuadre que hace Durkheim de estas categorías, y él va a decir que en realidad, si bien las formas de solidaridad mecánica con el proceso civilizatorio y en un marco de evolución van derivando en formas de solidaridad orgánica, y con ello también el derecho debería ir evolucionando de formas represivas a formas restitutivas, no obstante ello, dice Durkheim, ambas categorías, ambas clasificaciones aparecen unidas, mezcladas
en el mismo momento en una sociedad concreta. Es decir, la idea de una etapa de solidaridad mecánica con derecho represivo y deja paso a otra etapa de solidaridad orgánica con derecho restitutivo es simplemente una idea teórica. En la práctica, en las sociedades concretas y en la vida cotidiana de las sociedades, ambas categorías aparecen presentes de manera simultánea. Nuestra sociedad actual, cualquiera de las sociedades contemporáneas que querramos analizar, vamos a encontrar que tiene aspectos de solidaridad mecánica y en donde operan formas de derecho represivo y conviven con aspectos de solidaridad orgánica con formas de derecho restitutivo. El gran desafío es poder distinguir en el análisis de nuestras sociedades ambas categorías y ambos procesos y en términos durkheimianos diríamos desear. En términos de deseo lo planteo, Durkheim era muy optimista, hay que decirlo en torno a esto, que ese proceso evolutivo camine hacia ese lado, es decir, desde solidaridades orgánicas mecánicas a solidaridades orgánicas y desde derechos represivos hacia derechos restitutivos. Una última cuestión en esto de las categorías jurídicas durkheimianas relacionadas con el delito. El delito merece una consideración aparte porque Durkheim le dedicó algún tipo de trabajos diferenciados también. En primer lugar, entender que el delito, contra lo que habitualmente se podría creer, el delito no integra aquellas formas patológicas de las que habla Durkheim. Recuerden, volviendo a las categorías de la teoría general durkheimiana, que Durkheim habla de patologías sociales. Bueno, el delito no sería una patología, sino que forma parte de la propia fisiología social y de algún modo contribuye al desenvolvimiento de lo social. Para Durkheim, el delito es parte de lo social, contribuye a eso y distingue dos funciones importantísimas que dice Durkheim el delito debe cumplir y por lo tanto es necesario que constituya parte de la vida social. Esas dos funciones rápidamente las menciono, luego las profundizaremos, son en primer lugar la idea de la cohesión que genera, es decir, frente a formas delictuales, la sociedad toda se cohesiona y eso contribuye a reforzar los lazos de solidaridad. Por otro lado, dice Durkheim, toda forma delictual es la oportunidad de desarrollo de una pedagogía. Un delito que se castiga adecuadamente es de algún modo una educación moral de la sociedad. Vendría a operar como ejemplo y el delito con su correspondiente castigo deberían constituir un ejemplo ejemplificador para la sociedad de su momento. Esas dos funciones definen al delito y bueno, ya podremos profundizar hacia adelante sobre esto. Gracias por la atención. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hacer entonces una aproximación inicial a la concepción del derecho en la teoría de Max Weber, simplemente como aproximación y para que este video pueda servirles como mediación con el texto, para que puedan enfocarse mejor en la lectura del texto y luego evacuar dudas e inquietudes en la próxima clase presencial. Me interesa solamente seleccionar dos aspectos, dos puntos centrales en los cuales enfocarnos. El primero de ellos está relacionado con la distinción que hace Max Weber entre el ser y el deber ser del derecho. Max Weber hace esta clasificación dando origen de algún modo a lo que es nuestra disciplina. Dice Max Weber que hay un derecho que está plasmado en las leyes, en la normativa general, que es el deber ser, es lo que
en teoría debería ocurrir. Leyes, reglamentos, normativas, sistema jurídico como tal, constituye de algún modo para Max Weber lo que debería ocurrir. Esta parte del derecho, dice el autor, debe abordarla lo que él denomina dogmática jurídica, es decir, aquellas asignaturas que se ocupan justamente de leyes, códigos, habitualmente lo que en la facultad llamamos codificadas. Por otro lado está el ser, lo que ocurre de verdad en la vida cotidiana con el derecho, en cuanto las personas lo acatan o lo desacatan o las normas van produciendo formas de relacionamiento social, el impacto que las mismas tienen en la sociedad real. A eso, ese sería el ser para Weber, y a eso, esa parte del derecho, dice Weber, debe ser abordada por la sociología jurídica, y como les decía entonces, de algún modo nuestra disciplina empieza a tomar sentido en el marco de las carreras de derecho. Hecha esta distinción, me interesa como segundo punto centrarme en algo que para Weber es clave, para toda la teoría weberiana, que es lo que él llama proceso de racionalización. Lo vamos a mirar en el campo del derecho. Dice Weber lo piensa como un proceso histórico, yo creo que es el aspecto más historicista de la teoría weberiana, que las sociedades a lo largo de la historia fueron produciendo un tipo de derecho que paulatinamente fue formalizándose, construyendo categorías abstractas e instituciones, sistematizándose, generalizándose y de algún modo tecnificándose. Este proceso, que para Weber alcanza el máximo de su racionalidad en el modo de producción capitalista en tiempos modernos, va a ser llevado adelante por un tipo de actor jurídico que también a lo largo de este proceso histórico va a ir variando, desde los primeros sacerdotes que administraban lo jurídico, luego Weber reconoce a cierto grupo de la nobleza, para finalmente llegar a lo que hoy conocemos como los profesionales del derecho. Ese proceso hizo que sus detentadores, es decir, quienes poseen conocimiento jurídico, vayan también sufriendo esta evolución. La idea en Max Weber es que el proceso de racionalización conlleva con la tecnificación del derecho también el predominio de este tipo de detentador especialista, que no es ni más ni menos que lo que hoy somos los abogados. Para Max Weber, la idea de que la racionalización del derecho fue un proceso histórico que se ha cumplido en todas las sociedades. Él lo mira y lo estudia especialmente en Occidente y en la modernidad capitalista, pero que lo han cumplido o lo van cumpliendo todas las sociedades. Es un proceso que va implicando un extrañamiento, digo yo en algunos de los trabajos que he publicado al respecto, un extrañamiento del derecho con la gente. La gente va separándose del conocimiento jurídico a manos de esos especialistas de los que hablábamos recientemente. La idea final en Max Weber en cuanto a esto es bastante pesimista, del mismo modo que decíamos en alguna charla anterior que Durkheim es un gran pesimista en torno al derecho y al futuro de nuestras sociedades. Debemos decir que Weber es bastante pesimista. Él habla de un desencantamiento en torno al derecho y al futuro del derecho, y bueno, alerta acerca de esta, de esta expropiación del conocimiento jurídico que a la gente en general se le va produciendo. Y bueno, vuelvo a decir, su concepción hacia el futuro es bastante pesimista. Con estas dos ideas, esta distinción inicial entre ser y deber ser, y entre sociología jurídica y dogmática jurídica, y el
la concepción acerca de la racionalización, me interesa que hagamos esa primera aproximación. Una última cosita, el proceso de racionalización para Weber, Weber distingue en realidad tres causas, de los cuales dos son secundarias, la económica y la política. Dice, están presentes como causas del proceso de racionalización del derecho, pero son secundarias, no son las más importantes. La más importante es esa tercera causa que está constituido por los factores internos, por la propia dinámica jurídica. Y en esa propia dinámica jurídica, el impulso de sus agentes especializados, de los que hablábamos hace un momento, es central. Por eso, de alguna manera, este proceso de racionalización que constituye un apoderamiento del conocimiento jurídico por parte de los técnicos que lo manejan, centralmente está impulsado por esos propios técnicos. Cerramos con esto por ahora. Les agradezco la atención y nos estaremos viendo en breve. Muchas gracias.